Buenas tardes, mi nombre es Federico Romero, soy abogado y soy adscrito a la Cátedra A de Derecho Privado 6 que dirige la titular Alicia García de Solavallone. Y hoy, en el marco de estas jornadas, me han convocado para hablar de alimentos en el Código Civil y Comercial de la Nación. En principio, cuando hablamos de alimentos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos que hacer un paneo general, ¿sí?, de toda la temática de alimentos, porque tenemos dos categorías bien demarcadas de alimentos. En primer lugar, están aquellos alimentos de origen legal, ex lege, que en su mayoría se fundamentan en un deber de solidaridad, que más adelante lo vamos a hablar, y dentro de esa solidaridad vamos a encontrar a los alimentos de una solidaridad familiar, en donde hablamos de obligaciones alimentarias que surgen de las relaciones de parentesco, que surgen de las relaciones de cónyuges, de la responsabilidad parental, de las uniones convivenciales. Después hablamos de una solidaridad cuasi familiar para hablar de los alimentos, de las obligaciones alimentarias que surgen de las relaciones de tutela, curatela, guarda. También podríamos incluir ahí a los alimentos que resultan postdivorciales, cuando se habla de una especie de solidaridad residual. Y también cuando hablamos de solidaridad hay un marco más amplio de solidaridad, ¿sí?, la solidaridad social o estatal, en donde ahí nos encontramos con ciertas normas del Código Civil que terminan siendo cargas o restricciones a los acreedores, como las que dispone el artículo 744, que en sus incisos determina todos aquellos bienes que van a quedar fuera de la garantía común de los acreedores, las normativas de protección a la vivienda, son todas normativas que terminan siendo un impedimento para los acreedores por una naturaleza alimentaria, ¿sí? Incluso uno de los incisos del 744 hace referencia a aquellos bienes que no sean embargables por disposición de otras leyes, pero también menciona la indemnización por alimentos en caso de fallecimiento que perciban los damnificados indirectos, ¿sí?, el cónyuge, conviviente, hijos menores con derecho alimentario. También eso sería inembargable precisamente por esta naturaleza alimentaria. Pero además de estos alimentos de fuente legal con fundamento en el deber de solidaridad, nos encontramos con otros alimentos de fuente legal que responden a otra fundamentación y son casos puntuales. Uno es aquellos alimentos que surgen de un deber de gratitud y se encuentran en cabeza del donatario que ha recibido un bien de parte del donante y después tiene una obligación alimentaria a su cargo para con el donante, pero que es subsidiaria de la que tienen los parientes del donante, y en tal caso de no cumplir con esa obligación alimentaria podría revocársele el bien donado, la donación, pero como es subsidiaria, el donante tendría que acreditar no poder lograr la prestación alimentaria de los parientes obligados, ¿no?, directos. Bien. Después, el último supuesto de alimentos legales ya se fundamentan en el deber de resarcir este daño injustamente sufrido, ¿sí? El 1745 menciona quiénes son los damnificados indirectos legitimados para cobrar, ¿sí?, esta indemnización de naturaleza alimentaria, y menciona, en caso de fallecimiento, y menciona a cónyuge, conviviente, hijos menores con derecho alimentario, hijos con alguna discapacidad, aún sin declaración judicial,
ellos van a poder cobrar esta indemnización y no va a ser excluyente de aquella prestación alimentaria que estuvieran cobrando de sus parientes por la normativa de parientes, ¿no? De la obligación de parientes. O sea, no es excluyente para nada. Bien, eso es el paneo general de los alimentos legales. Después, los alimentos convencionales, que son su antítesis y que responden a una tesis distinta, tenemos aquellos que todos van a surgir de la autonomía de la voluntad como principio rector del derecho privado, pero vamos a tener aquellos contractuales y vamos a tener aquellos que surgen de las disposiciones testamentarias, como ser la institución de un legado de alimentos. Bueno, ese es el mapa general de los alimentos en el Código Civil. Ahora bien, ambas categorías de alimentos responden a naturalezas distintas, tienen caracteres opuestos. Los alimentos, sobre todo ahora me voy a detener más que nada en los alimentos derivados de este deber de solidaridad y familiares y cuasi familiares. Pero con respecto a los alimentos familiares, tienen naturaleza distinta, tienen un caracteres completamente opuestos a los alimentos convencionales y en principio, para hablar de los alimentos legales que se fundamentan en este deber de solidaridad, tendríamos que hablar o empezar a hablar qué hablamos cuando hablamos de solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, ¿sí? Podemos hacer referencia a una natural adhesión, ¿sí? Que sienten aquellos que tienen intereses comunes, que pueden tener desde una familia hasta un grupo de trabajadores de una misma empresa, ¿sí? Ahora bien, en el plano moral podemos hablar de solidaridad como una actitud consciente, como un deber, como una responsabilidad, ¿sí? De evitar una injusticia. Y esta injusticia resulta del mismo hecho de pertenecer a un conjunto de personas, ¿sí? Nosotros desde que nacemos ingresamos a una sociedad preexistente y nos beneficiamos y a la par otros resultan perjudicados. Entonces, si vamos a aprovechar los beneficios, tenemos el deber de retribuir para compensar a aquellos que no están siendo beneficiados, que están siendo perjudicados. Y a la inversa, si en vez de recibir los beneficios recibo las pérdidas, otros deben tener solidaridad conmigo para equilibrar, ¿sí? La situación de todos los que pertenecemos a un mismo conjunto. Esto traspolado al ámbito de una familia, ¿sí? Podemos decir que cada uno desde su origen es acreedor y deudor. Los que hoy somos acreedores, mañana podemos ser deudores y viceversa. Entonces, la obligación alimentaria, ¿sí? es la forma de pagar y de cobrar por los servicios intercambiados. Es la forma de hacer, mediante un acto solidario, ¿sí? de realizar un principio de justicia. Bien, pero más allá de esta solidaridad hay que hacer referencia a que el principal obligado para la subsistencia, para vivir, es decir, vivir es una carga, y el principal obligado es el propio interesado, ¿sí? Esto forma parte de nuestra normativa convencional, con jerarquía constitucional, del artículo 37 de la Declaración Americana de los Derechos Civiles del Hombre, el artículo 37, ¿sí? Dispone este deber que
tiene cada uno de proveerse su propio sustento con su trabajo, con su fatiga. Solo cuando esto no sea posible, cuando no se tengan los recursos o la capacidad o la posibilidad de conseguirlos, ya se activan los mecanismos de solidaridad familiar. Y si la propia familia no pudiera hacerse cargo, ahí se activarían los mecanismos de solidaridad social o estatal para dar lugar a la cobertura, ¿no? alimentaria de este sujeto. Bien, entonces, para concretar, podremos decir que los alimentos familiares están referidos a aquella carga, ¿sí? Aquella carga familiar de suministrar a los allegados lo indispensable para que puedan llevar una vida humana digna y decorosa, de conformidad a su condición social, al estado de familia, a las necesidades y a los recursos del alimentado y del alimentante. Este derecho tiene por necesidad de satisfacer una necesidad humana fundamental. Estamos hablando, cuando hablamos de derecho a la alimentación, hablamos de un derecho básico, de un derecho humano básico. Y en palabras de Fanzolato, él lo entendía como un derecho alimentario, es un derecho personal extrapeculio, ¿sí? Que integra el ámbito de orden público asistencial indisponible. Después, cuando veamos ciertos supuestos, nos vamos a dar cuenta cuando hablamos de orden público. Bien. Cuanto a los caracteres de la obligación alimentaria, podemos encontrarlos, algunos en el 539, que nos habla de las prohibiciones. Y nos dice, la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos puede ser renunciado, no puede ser objeto de transacción, cesión, gravamen o embargo alguno, y no es repetible lo pagado en concepto de alimentos. Arreglón seguido, el artículo siguiente, el artículo 549, nos habla de que en caso de haber más de un obligado al pago de alimentos y de haber afrontado el pago íntegro de la obligación, tiene derecho a repetir del otro obligado lo que hubiere pagado de más, es decir, en su proporción, ¿no? Bien, esto a diferencia de los alimentos convencionales, ahí vemos la diferencia en cuanto a los caracteres, ¿sí? Porque como se rigen por el acto jurídico que los generó en sí y en subsidiariedad por la normativa del derecho de crédito, vemos que todos estos caracteres no se encuentran en los alimentos que pueden surgir de fuente convencional. Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre estos alimentos, entre la acción de alimentos en sí, de aquellos alimentos que fueron devengados y no fueron percibidos, porque eso sí van a poder ser renunciados, van a poder ser compensados, ¿sí? Porque ya forman parte del patrimonio del alimentado. Esa diferencia hay que tener en cuenta. Bien. ¿Y qué más? Fanzolato también menciona respecto a la pregunta ¿cuándo nace la obligación alimentaria? ¿No? Y él dice, la obligación alimentaria nace simultáneamente con el estado de familia del que se derivan y permanece latente hasta que se presentan o concurren, ¿sí?, los presupuestos que la hacen exigible y que podrían fundamentar una demanda de alimentos. Entonces, ¿cuándo sería exigible una obligación alimentaria que deriva del matrimonio? Luego de realizado el acto jurídico matrimonial, ya la obligación nació. Después, cuando estemos ante un estado de necesidad o alguno de los supuestos del 433, se va a tornar exigible, ¿sí?
¿Cuándo nacería la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental? Desde la concepción del niño o adolescente. ¿Cuándo sería exigible? Bueno, cuando estemos ante esta necesidad. Si bien para el menor, después lo vamos a ver mejor, no se presume la necesidad, no hace falta acreditar toda necesidad. Bien, después, ¿qué otra característica tienen los alimentos de familia? Son recíprocos. Como hablamos, quienes hoy es acreedor, mañana puede ser deudor y viceversa. Esta reciprocidad no se da precisamente en aquellos alimentos, esa es la versión que deriva de la responsabilidad parental. ¿Sí? Puede, una vez cesada la responsabilidad parental, el hijo otorgar alimentos al padre, pero ya serían alimentos derivados de la relación de parentesco, no de la responsabilidad parental. Como la viceversa. Nadie impide que después de los 25 años el hijo siga percibiendo una cuota por parte del progenitor, pero no sería derivada de la responsabilidad parental. No sería derivada de la responsabilidad parental, sí del parentesco. Bien. Entonces, hago hincapié más que nada en lo que es responsabilidad parental, alimentos derivados del parentesco, porque es la normativa a la que en definitiva remite el 432 y ciertos artículos de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, si bien estos últimos dos tienen sus particularidades que los voy a detallar en breve. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? El derecho, al ser un derecho inherente a la persona, ¿sí?, no es susceptible de la acción subrogatoria por parte de los acreedores del alimentado, como tampoco podrían embargarle la mención alimentaria. Todos supuestos que tranquilamente se podrían dar en los alimentos convencionales, como para ir haciendo una comparación simultánea. Bien, ¿quiénes son los obligados? Vamos a quiénes son los obligados. Los obligados están en el 537 del Código Civil y menciona a los ascendientes y descendientes. Dentro de ellos va a estar obligado el más próximo en grado, los hermanos bilaterales y unilaterales y los afines en línea recta en primer grado. ¿Cuál va a ser el contenido de la obligación alimentaria? Va a ser va a comprender todo aquello necesario para la subsistencia, habitación, vestuario, asistencia para los gastos y para la enfermedad. Y si estamos ante un menor, va a comprender lo necesario para su educación. ¿Cómo se abona? ¿Cuál es el modo de cumplimiento? En principio va a ser mediante una suma dineraria, a no ser que el obligado acredite, ¿sí?, y justifique la necesidad de abonarlo por otro modo, en especie, pero debe justificarlo. Y se abona en forma mensual, anticipada y sucesiva, a no ser que el juez fije un periodo más corto. Como decíamos antes, también los alimentos, estos alimentos de familia, del parentesco en general que estamos hablando, y que se replican en los alimentos derivados de la responsabilidad parental y del matrimonio, tienen un régimen procesal específico, ¿sí? La normativa del Código Civil incluye muchos artículos de tinte procesal que después se fueron incorporando a los códigos de procedimiento provinciales que se tuvieron que reformar después de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil. Y tanto la petición de alimentos como las demandas a los fines de obtener el cese de la cuota, el aumento de la cuota o la reducción de la cuota, va a tramitar por el procedimiento más breve que prevé la ley local. A tal punto, en Córdoba la ley 10.305 establece un proceso incidental para el trámite de estas cuestiones,
aunque también habilita la vía de las medidas provisionales, que es mucho más breve, ¿sí? Pero es provisorio. Bien, ¿qué es lo que se debe probar? El pariente que pide alimentos, ¿sí?, debe probar su estado de necesidad y la imposibilidad de adquirirlos por su propio medio, conjuntamente con la capacidad contributiva del demandado, ¿no? Del quien debería o quien puede o quien está en condiciones de hacerse cargo de la cuota alimentaria. Bien, otro supuesto que se puede dar es en el caso de que puedan concurrir más de un obligado al pago de la cuota alimentaria. En tal caso, quien tiene la carga es el demandado de citar o sea, de probar que existe, mejor dicho, otro pariente obligado en grado más cercano, ¿sí?, grado más próximo, a los fines de ser desplazado, o en el mismo grado a los fines de que concurra con él a abonar la cuota alimentaria. ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Desde cuándo se van a ver los alimentos y cuáles van a ser los efectos del recurso, ¿no? Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde la interpelación por medio fehaciente, siempre que se haya interpuesto la demanda dentro del plazo de 6 meses. ¿Sí? Esto se replica en la normativa de las obligaciones derivadas de la responsabilidad parental. Bien, ¿cuál va a ser el efecto de los recursos? Los recursos contra una sentencia que fija una pretensión alimentaria, que fija una cuota alimentaria, van a tener efecto no suspensivo, y no se le puede requerir a quien percibe los alimentos que presta una fianza o caución de devolver lo recibido si la sentencia es revocada. Esto no puede pasar en los alimentos convencionales. No puede pasar. Bien. Conjuntamente con el tema del incumplimiento de la obligación alimentaria, genera un abanico de posibilidades por parte del juez para hacer efectivo su cumplimiento, y también un amplio abanico de sanciones, ¿sí?, de distinto tipo. El 551 establece, y esto es nuevísimo, establece la solidaridad para aquel que incumpla una orden judicial de retener y depositar, ¿sí?, la suma a la cuenta judicial, a la cuenta del juzgado. Estamos hablando de un empleador que no retuvo del salario del empleador incumplidor el porcentaje de la cuota, o lo retuvo pero no lo depositó. Bueno, eso lo convierte en responsable solidario. También otra de las particularidades que tiene es que se puede fijar un interés mucho más alto, porque va a resultar de la suma del interés más alto que cobren los bancos a sus clientes, sumado al que fije el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. Por otro lado, también autoriza el 553, en el caso del incumplimiento reiterado, a que el juez establezca medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Medidas razonables, ¿sí? Y allí encontramos fallos. En Córdoba hay uno muy conocido, en donde al incumplidor recalcitrante se le estableció como medidas razonables la imposibilidad de acceder a un estadio de fútbol, a ver a su equipo. Se le suspendió la licencia de conducir, y también se le impidió los ingresos a los locales bailables a los fines de que cumpla, ¿sí?, con la orden judicial.
en esa causa se lo fue emplazado en varias oportunidades, no compareció, tenía una actitud totalmente desaprensiva de los intereses y de los derechos de la niña. Entonces, bueno, el juez tomó esas determinaciones para asegurar la eficacia de esta sentencia. Bien. ¿Qué otras consecuencias puede tener el incumplimiento de la obligación alimentaria? Y nos vamos a encontrar con una específica protección penal, la ley 13.994, ¿sí? que es la que regula todo lo que hace a los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y que establece penas de prisiones y multas para los incumplidores, y que después, cuando vemos lo cuasi familiar, es la que termina imponiendo con mayor rigor la obligación alimentaria para los tutores, curadores, guardadores. ¿Qué más? También el incumplimiento de una obligación alimentaria, ¿sí? puede producir que a futuro, en el caso de que este alimentado que no recibió alimentos de este incumplidor, fallezca y el alimentante incumplidor pueda ser declarado indigno en la sucesión de este por incumplir los alimentos, es decir, una sanción a futuro, ¿no? En el caso de la sucesión de este alimentado, por incumplir la obligación alimentaria. Además de esto, también en Córdoba y en varias provincias se han creado registros de deudores alimentarios morosos. Esto es importante, esto es muy necesario, y establece que aquellos deudores alimentarios que adeuden más de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas, ¿sí? ya estarían en condiciones de ingresar al registro en categoría de morosos, y establece el deber del juez de informar al registro cuando se produzcan este incumplimiento a las obligaciones alimentarias, de informar a este registro. ¿Qué función va a cumplir este registro? Bueno, quienes quisieran ingresar a la planta del Estado como empleado, quienes quisieran ascender, quienes quisieran ser proveedores contratistas del Estado, quienes quisieran obtener alguna habilitación, acceder a una licitación, se les va a requerir un certificado de ese registro, y si consta su calidad de deudor alimentario, probablemente la tengan más complicada respecto de sus propios intereses. Y todo esto, todas estas sanciones, todos estos efectos, no lo vamos a ver en lo que son alimentos convencionales. Esto es propio y exclusivo de estos alimentos, ¿sí? Derivados de las relaciones de familia, cuasi familiares, tutores, curadores, lo vemos, ¿sí? Bien concreto en este ámbito. Bien. Ahora, ¿cuándo va a cesar la obligación alimentaria? La obligación alimentaria va a cesar cuando se modifiquen los presupuestos, es decir, aquel que estaba en estado de necesidad pudo salir de ese estado de necesidad, consiguió un trabajo, o aquel que estaba abonando la cuota ya no puede más porque cayó en un estado de necesidad, ¿sí? Entonces, han cambiado las situaciones, los presupuestos, ¿sí? ¿Cuándo más? Cuando el alimentado incurre en alguna causal de indignidad, ¿sí? Y por último, cuando se dé la muerte, el fallecimiento o el obligado o el alimentado, ¿sí? Hay una excepción que la vamos a ver en los alimentos postdivorciales, donde aún falleciendo el obligado, ex-cónyuge, la obligación alimentaria se transfiere a sus sucesores. Bien.
por último, con el tema de la prescripción, el 2562 inciso C determina que la prescripción por las cuotas alimentarias atrasadas va a prescribir los 2 años. Bien, terminado el tema de las obligaciones alimentarias derivadas del parentesco, vamos a hablar ahora bien concreto de aquellas categorías alimentarias que derivan de la responsabilidad parental, del matrimonio y de la unión convivencial. Las obligaciones alimentarias que emergen de la responsabilidad parental están dispuestas en el artículo 658 y siguientes y están a cargo de ambos progenitores, quienes van a ser responsables, ¿sí?, de brindarles los alimentos, de los alimentos y de la educación de los niños y adolescentes conforme a su condición y fortuna, ¿sí?, hasta la edad de 21 años, salvo que el progenitor obligado acredite que el hijo mayor de edad ya está en condiciones de proveérselos por sus propios medios. Bien, ¿cuál va a ser el contenido de la obligación alimentaria a cargo de los progenitores? Y va a contener todo lo que es la manutención, habitación, vestuario, esparcimiento, asistencia para gastos y para enfermedad, para la capacitación también en un oficio, ¿sí?, una profesión en un oficio, todo lo que es educación. Y también menciona el artículo siguiente que las tareas de cuidado tienen un valor y computan como una cuota de la manutención, ¿no? Bien, respecto de la legitimación, estamos en el primer supuesto del 661, la legitimación es amplia porque podrían reclamar alimentos por este niño, el progenitor de su representación, el propio niño con edad y grado de madurez suficiente, con asistencia letrada, y cualquier otro pariente del Ministerio Público, con lo cual la legitimación es bastante amplia. Y como se extiende hasta los 21, ¿qué pasa con el tema de las cuotas alimentarias que se devengan a un hijo mayor de edad? ¿Quién las administra? ¿Quién las cobra? Bueno, el código dispone que las va a cobrar y las va a administrar el progenitor, ¿sí? Pero si hay acuerdo de partes, si así lo determina el juez, si lo previa petición entre el caso del hijo, el hijo puede administrar una parte de esa cuota destinándola a fines específicos, de esparcimiento, fines culturales, lo cual es llamativo porque estamos ante un mayor de edad, ¿no? Después hay otro supuesto desde el hijo mayor que se capacita, que hace que la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se extienda hasta los 25 años. Pero debe acreditarse la viabilidad del pedido, debe acreditarse que por el hecho de estar estudiando una carrera terciaria o universitaria, ¿sí?, no puede o se encuentra impedido de proveerse alimentos por sus propios medios. Bueno, estos son los tres supuestos. Después están los supuestos, junto a estos supuestos se encuentra el supuesto del hijo no reconocido, que podría demandar alimentos, ¿sí?, provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado, y en tal caso, si el juez le hace lugar, le va a fijar un plazo para que inicie la acción de filiación bajo procedimiento de hacer cesar la cuota fijada. Y también el caso de la mujer embarazada que, acreditando la filiación alegada, verosímilmente, ¿no?, con el progenitor presunto, podría acceder a los alimentos. Y después está el asunto con el reclamo contra los ascendientes, es decir, los abuelos. El artículo 668 establece la posibilidad de reclamar conjuntamente, ¿sí?, el mismo proceso a los abuelos
o un proceso diverso, pero debe acreditarse la verosimilitud de la dificultad de obtener los alimentos del progenitor obligado. Entonces hay una especie de subsidiariedad, podemos decir que hay una especie de subsidiariedad porque debe acreditarse dicha verosimilitud. Bien, esto hay varias jurisprudencias al respecto, sobre todo porque entre los menores y los adultos son dos polos que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, entonces eso merita por ahí cierta flexibilidad en el tratamiento, pero la justicia de Río Negro, en un fallo hace poco, hizo lugar en primera instancia a un pedido de la abuela del cese de la cuota alimentaria porque el menor había cumplido 18, el menor ya era mayor de edad, ya había cumplido 18 años, entonces pidió el cese y la justicia en primera instancia le hizo lugar. Pero la Cámara revocó la sentencia y la extendió, consideró que los alimentos debían extenderse tras 21 años. Y priorizó la condición del que recibe los alimentos y no del que los otorga. Pero en otra sentencia ya de la Cámara de Apelación de Concordia, quien demandó fue el nieto a los fines de que la abuela le pague una obligación alimentaria para que él pueda estudiar una carrera universitaria, y la Cámara de Apelaciones no le hizo lugar porque, aparte de ser mayor de edad, la situación de vulnerabilidad era tan grave que iba a perjudicar aún más a la abuela en su estado, entonces no se le hizo lugar. Por eso requiere de cierta flexibilidad, porque y hasta puede pensarse, ¿no? En una cuota amplia, una cuota reducida o a una cuota complementaria de la cuota del progenitor, que no está previsto porque los que concurren son siempre del mismo grado, pero en atención a los intereses mayores, superiores, que son en este caso el derecho alimentario de un niño adolescente y su educación, bien puede ser atendible. Bien, después por último está la figura del progenitor afín, que también es una incorporación nueva, que el código no define bien quién es el progenitor afín, pero el código dice que el progenitor afín es el que vive con el progenitor que tiene a cargo el cuidado personal, ¿no? Vive o está casado con el progenitor que tiene a cargo el cuidado personal de este niño adolescente. Entonces, en principio, la obligación alimentaria se extendería mientras el vínculo matrimonial no se disuelva, si no se disuelve el vínculo conyugal y no haya ruptura de convivencia. Producido estos eventos, cesa la obligación alimentaria, pero si el cambio de situación le genera un grave daño y este progenitor afín durante la convivencia suministraba efectivamente los alimentos al menor, después puede fijarle una cuota asistencial transitoria. Hay dos supuestos en donde el Código Civil menciona asistencia en vez de fijar alimentos. Uno en el de los convivientes y otro en este supuesto. Esta cuota alimentaria asistencial transitoria va a tener en cuenta las necesidades del niño adolescente, la capacidad económica del obligado y el tiempo que duró la convivencia, ¿no? Pero al ser subsidiaria, también da lugar a que, pueda hacerse responsables los otros parientes, ¿no?
Bueno, cuando hablábamos de las medidas ante el incumplimiento y hablamos que la normativa de los alimentos, la obligación alimentaria derivada del parentesco replicaba en la obligación alimentaria de la responsabilidad parental artículos similares, bueno, es así, el 669 cuando habla de alimentos sin pago, dice desde cuándo se deben los alimentos, se deben desde el día de la demanda o de la interpelación por el fehaciente, siempre que se ponga la demanda dentro del término de los 6 meses de aquella interpelación. Y remite también a todas las medidas ante el incumplimiento y al 553 de las medidas razonables que estábamos hablando hace unos minutos. Bien, ¿qué pasa con el adoptado? ¿Sí? El adoptado, incluso el adoptado por adopción plena, tiene acción de filiación a los fines alimentarios y sucesorios. Y respecto del adoptado por adopción simple, también cuenta con acción de alimentos. ¿Sí? Puede requerir alimentos a la familia de origen, pero bueno, obviamente el adoptante simple es el primer obligado, pero en caso de carecer de recursos, el adoptado puede requerir a su familia de origen los alimentos. Bien, ahora vamos a ver el tema de los alimentos derivados del matrimonio. Y el 432 regula la cuestión y nos dice que los cónyuges se den alimentos durante el matrimonio y durante la separación de hecho. Y que los alimentos posteriores al divorcio solo se van a deber en los supuestos establecidos por la ley o de acuerdo a al convenio regulador si ha fijado la cuestión alimentaria, ¿no? Y que se va a aplicar la normativa de los alimentos entre parientes en todo lo que sea compatible. Acá hay otra remisión. Y el 433 establece cuáles van a ser las pautas para fijar esta cuota alimentaria, ¿no? Y nos dice que va a tener en cuenta las tareas de cuidado personal de los hijos en común, la edad y estado de salud de los cónyuges, la capacitación profesional y la posibilidad de hacer un empleo, las tareas de un cónyuge en la industria, en las tareas mercantiles del otro, la atribución judicial o fáctica de vivienda, quién es propietario, si la vivienda familiar es ganancial, es propia de un tercero, si alquila, quién paga el alquiler, cuál es el estado patrimonial de ambos cónyuges durante la unión matrimonial y durante la separación de hecho, cuál fue la duración de la unión matrimonial, cuál fue la duración de la unión matrimonial y la separación de hecho. Todas esas pautas del 433 van a ser tenidas en cuenta por el juez a fines de fijar la cuota alimentaria. ¿Cuándo va a cesar esta obligación alimentaria? Y nos menciona al final del artículo que va a cesar en caso de que el beneficiario incurra en alguna causal de indignidad, en el caso de que desaparezcan los presupuestos de hecho y en el caso de que el beneficiario inicie una unión convivencial, ¿sí? Esto debe ser entendido como un inicio de la convivencia, más no de la unión convivencial, porque una unión convivencial sería imposible que tenga efectos como unión convivencial porque uno de los convivientes tiene un matrimonio vigente. Entonces es imposible que pueda tener reconocimiento como unión convivencial. Entonces podemos entenderlo como el inicio de la simple convivencia de un proyecto de bien común con otro. ¿Sí? Eso haría cesar la obligación alimentaria, ¿sí? A cargo del cónyuge obligado. Ahora bien, ya nos vamos a los alimentos postdivorciales, que los habíamos catalogado también como derivados de relaciones cuasi familiares por esa solidaridad residual de quienes estuvieron tanto tiempo juntos. Y bien. Dos supuestos. El primero es para quien va a recibir alimentos, es aquel cónyuge que padeció una enfermedad grave preexistente al divorcio y que le impide subsistir por sus propios medios. Lo interesante de esta obligación es que incluso fallecido el ex cónyuge obligado, esta obligación se
transmite a sus sucesores. El otro supuesto ya es cuando uno de los excónyuges ya está prácticamente en estado de indigencia y tampoco puede proveerse los alimentos. En tal caso, ¿sí? También uno de los excónyuges se va a hacer cargo de la obligación. Y esto va a tener siempre una duración limitada a el tiempo que duró la unión matrimonial, ¿no? ¿Cuándo va a cesar la obligación alimentaria? En tales casos, ¿sí? Si desaparece la causa que lo motivó, ¿sí? Igual que en el caso de los alimentos derivados del matrimonio. Si la persona beneficiada contrae nuevas nupcias o vive en unión convivencial. Y acá también es llamativo, vive en unión convivencial. Si vive en unión convivencial, podríamos entenderlo como que estamos hablando de una unión convivencial ya reconocida, pero para ello tendría que haber pasado 2 años de convivencia o por lo menos 2 años desde el divorcio, lo cual suena bastante llamativo y bastante injusto desde el lado de quien está brindando alimentos. Tenía que esperar 2 años a que esa unión convivencial pueda ser reconocible. Entonces, al igual que en el primer supuesto de alimentos derivados del matrimonio de hecho, también en este supuesto, en el caso de iniciarse la convivencia, podría solicitarse el cese de la cuota alimentaria. Y por último, cuando el beneficiado incurre en una causal de indignidad, ¿sí? Bueno, esto es lo legal. Si hay un convenio regulador y se incluye la cuestión de alimentos, va a regir el convenio. Por último, nos quedaba los alimentos derivados de las uniones convivenciales, ¿sí? El 519 establece que los cónyuges tienen deber de asistencia recíproco durante la convivencia. Post convivencia no hay ningún tipo de estipulación legal al respecto, pero como tienen una amplia autonomía reconocida por la ley, pueden pactar tranquilamente cuáles van a ser los efectos post convivencia donde pueden incluir los alimentos. Sí, pero si pactan cómo van a ser los efectos durante la convivencia, no podrían modificar lo que dispone 519, que regula este deber de asistencia. Y acá está, en parte, el orden público que estábamos hablando al comienzo. Bien. Entonces, para ir cerrando, cada categoría alimentaria va a responder a una naturaleza distinta, ¿sí? Los alimentos derivados de la ley, que se fundamentan en el deber de solidaridad y solidaridad familiar y solidaridad cuasi familiar, tienen una naturaleza. Los alimentos que se derivan del deber de gratitud tienen otra naturaleza, se van a regir por las disposiciones del contrato de donación, tienen otras naturalezas, lo que es alimentos derivados o fundamentados en el deber de resarcir el injusto, se van a regir por la normativa del derecho de daños. Lo que es alimentos convencionales se van a regir por la normativa del acto jurídico que les dio lugar y en subsidiariedad por el derecho de crédito. Y los legados de alimentos se van a regir por la normativa de los legados. Es decir, cada categoría tiene su especificidad y tiene regulación específica, ¿sí? No obstante, como estábamos hablando hace un momento, mucha normativa en el caso de alimentos familiares remite a tanto las obligaciones derivadas de los matrimonios como la responsabilidad parental, mucha normativa remite a la obligación derivada de los alimentos entre parientes. Bueno, dicho esto, me excedí un poco en los minutos, pero bueno, quería tratar de englobar todo para dar este panorama de todos los alimentos que engloba
del Código Civil y Comercial de la Nación. Así que bueno, cualquier cosa voy a estar a su disposición. Muchas gracias.